¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Bienvenida al desafío del amor y se llama El amor perdona. En la palabra de Dios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10, dice: así que aquel a quien ustedes perdonen algo, también yo se lo perdono, si es que había algo que perdonar, por consideración a ustedes y en presencia de Cristo. Este desafío, familia, probablemente, por decirlo de alguna manera, sea el más difícil hasta este momento. Pero es necesario tomarlo con absoluta seriedad. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos transforme y nos ayude, Señor, a poner tu palabra por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El perdón, familia, no solamente es suficiente con conocerlo, con saber acerca del tema. No basta con eso, familia, no es suficiente. El perdón nosotros ya tenemos que ponerlo por práctica. A veces nos lastiman, nos ofenden, nos fallan las personas. Y aunque nosotros sabemos que debemos perdonar, tardamos en perdonar a las personas, o muchas veces no las perdonamos y todavía las vemos o las escuchamos o nos las encontramos y todavía tenemos esos sentimientos de enojo y de resentimiento hacia ellas. Entonces, lo que Dios desea en este momento a través de este tema es que nosotros perdonemos, no solamente que aprendamos demasiado acerca del perdón, sino que lo pongamos en práctica ya. Si nosotros no lo hacemos, nuestros matrimonios no van a tener el éxito que nosotros deseamos, no van a ser bendecidos como Dios desea que sean bendecidos. Jesús pintó una imagen viva del perdón en su parábola del siervo desagradecido. Esta parábola se encuentra en el capítulo 18, donde Dios ilustra cómo debe de ser el perdón y por qué debemos de perdonar. A una pregunta que le están haciendo sus discípulos, Dios les da, Jesucristo obviamente es Dios, les responde a sus discípulos con esta ejemplificación de cómo debe de ser el perdón, donde este siervo desagradecido o ingrato, él no responde con la misma misericordia, con el mismo perdón que él ya había recibido. A él se le perdonó mucho dinero. La palabra de Dios dice que fueron 10,000 denarios que Dios, en este caso el rey o su señor le perdonó. Pero él no fue capaz de perdonar una deuda de 100 denarios, mucho menor. Él no fue capaz de perdonar esa deuda. Entonces, lo que hace su señor al enterarse de que él no respondió con la misma actitud que su señor ante la plegaria de su consiervo de que le perdonara, dice que lo toma y lo mete a la cárcel. En la palabra de Dios, en Mateo capítulo 18, versículo 34, dice: entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Pero dice que la actitud del rey ya era que estaba enojado, y como consecuencia, este hombre, el siervo, no obtuvo castigo, fue torturado, fue encerrado en una cárcel. Un día que había comenzado con alegría porque él había recibido el perdón de una deuda enorme, y terminó con pena y desesperanza, con prisión y tortura. Cuando piensas en la falta de perdón, esto debería de venirte a la mente, esta imagen. Recuerda esta parábola
del siervo desagradecido, para que recuerdes que Jesucristo, que Dios Padre te ha perdonado y que nosotros también debemos de perdonar. En Mateo capítulo 18, versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así hará Dios. Esta fue la ilustración que Jesucristo les dio a sus discípulos, pero también les mostró que esa misma actitud va a tener nuestro Dios si nosotros no perdonamos, porque nosotros ya recibimos su perdón. Y nosotros debemos de perdonar a nuestra pareja, porque siempre o les recordamos las fallas o nosotros las tenemos presentes en nuestra memoria. Y en momentos de discusión o de fricción en el matrimonio, sacamos a relucir eso, ¿verdad? Lo empezamos a expresar una vez más y vienen los reproches y viene otra vez la amargura, cuando lo único que estamos provocando es que Dios no nos perdone nuestros errores, nuestras fallas. Llegar a esta conclusión nos lleva un tiempo y probablemente para algunas personas sea más fácil, sea más breve el perdonar. Habrá para quienes pase más tiempo, sea más complicado, porque sabemos de antemano que el perdonar enfrenta toda clase de peligros y riesgos, ¿verdad? Porque las personas que te hicieron daño realmente estuvieron mal. Realmente ellos sí fallaron, sí te fallaron. Lo admitan o no, no quiere decir que por el hecho de perdonar ellos no hayan fallado. Y ese es el riesgo y ese es el peligro que nosotros tenemos que enfrentar. Probablemente tu cónyuge te falló y tal vez no lo admita o ya lo admitió, pero tú tienes que correr ese riesgo de perdonar. Así como el rey perdonó a su siervo, no importando que perdió muchísimo dinero, tú debes de perdonar. Quizá ni siquiera estén arrepentidos o arrepentida o arrepentido, dependiendo quién te haya fallado. Esto siempre tenlo en la mente. También nosotros hemos fallado muchas veces y también hemos herido a personas. Y probablemente nosotros sí nos hemos arrepentido, pero como vimos en el punto anterior, lo admitamos o no lo admitamos, nosotros cometimos una falla y Dios ya nos perdonó. Y principalmente a quien le hemos fallado es a Dios. Y nosotros hemos recibido como pago su perdón, su amor, su misericordia, sus bendiciones. Ahora, obviamente porque nosotros le hemos pedido perdón, le hemos rogado por su misericordia. Con esto en mente, nosotros también tenemos que saber perdonar, porque tal vez también tu pareja, ella pueda sentir que sus acciones están perfectamente justificadas y ella puede decir, pues yo actué así porque él o ella me hizo esto, o porque él se porta así, o simplemente hasta lleguen a culparte a ti. Digan, tú tienes la culpa de que yo sea así o de que yo haga esto. Estos son los riesgos o los peligros que enfrentamos cuando perdonamos. Pero tenemos que perdonar. El perdón no absuelve a nadie de la culpa. No lo limpia, no lo libera. Sigue siendo culpable.
Eso es lo que nosotros debemos de tener claro. Por el hecho de que tú perdones a tu pareja, no lo absuelves. Por el hecho de que tú perdones a tus padres, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, a cualquier persona que te haya fallado, no se absuelven de esa culpa o de esa falla, de ese pecado. Tampoco quedan a cuentas con Dios. El único que los absuelve, el único que los puede hacer que estén a cuentas es Jesucristo. Para ello ellos tienen que reconocerlo. Cuando perdonas a alguien, tampoco lo liberas. Lo que tú estás haciendo cuando tú perdonas a alguien, se lo estás entregando a Dios, con quien tú puedes contar para que Él se encargue de esa persona, pero a la manera de Dios. Porque nosotros a veces decimos perdonar y decimos, te lo pongo en tus manos, Señor, y tú trata con él. Y prácticamente le estamos diciendo o dándole órdenes al Señor cómo debe de tratar con él, ¿verdad? Cómo debe de juzgarlo. Cuando tú y yo hemos ofendido a alguien y probablemente Él también nos pone en las manos de Dios, imagínate que Dios hiciera caso a esa persona, ya nos hubiera consumido el Señor, ¿verdad? ¿A cuántos no hemos hecho daño? Entonces, tú entrégaselo a Dios. Él sabrá cómo va a juzgar, Él sabrá cómo va a tratar con esta persona. Pero algo que sí nos debe de quedar claro, lo que Dios desea es que esta persona venga al arrepentimiento para que Él, así como tú y yo, se salve. Así que la finalidad de que tú perdones es para que Dios sea el que se haga cargo de ese asunto que a ti te afectó mucho. Ya no se trata de ganar o perder, se trata de ser libre. Tú, yo, al perdonar. Se trata de soltarlo, se trata de entregárselo a Dios, que Él tome cuentas o cartas en el asunto. Por eso a menudo escuchas a las personas que han perdonado de verdad diciendo, parece que me hubieran quitado un peso enorme de encima. Y sí, esto es una realidad, es exactamente lo que sucede. Ya ese peso que tú venías cargando de ese odio, rencor, el estar pensando cómo desquitarte de esa persona, se cae. Vienes, tú se lo entregas al Señor y Él toma esas cargas y Él se hace cargo de esa persona. Por eso es que nosotros necesitamos perdonar, porque el amor perdona. El amor es Dios, Dios perdona. Dios te perdonó, Dios me perdonó. Tú y yo tenemos ahora el amor de Dios en nosotros, debemos de perdonar, por lo tanto. ¿Cómo lo logras? Le entregas al Señor tu enojo, pero también la esperanza y de que Él juzgue a esta persona conforme a su voluntad. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 12, versículo 19, y dice la palabra de Dios: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Así que al Señor le corresponde, porque Él es perfecto, solamente Él es santo, Él es puro. Nosotros no tenemos autoridad, no tenemos la capacidad moral para poder juzgar. Probablemente, y ahora Dios, a través de que hemos creído en su Hijo, Jesucristo, ha venido a haber una transformación en nuestro ser. Pero eso tampoco nos quita
del hecho de que de repente fallamos y también ofendemos. Seguimos fallando, tal vez ya no es nuestra intención, pero de repente resbalamos. Pero Dios no, Él es el único que puede juzgar. ¿Cómo sabes que lo has hecho? ¿Cómo sabes que ya has perdonado? Lo sabes cuando al pensar en su nombre o al ver su rostro, hace que sientas compasión o lástima por la persona. En lugar de que te prendas o te hierva la sangre, hace que lo compadezcas y que en verdad esperes que cambie. En verdad ahora se lo entregas al Señor, o más bien ya se lo entregaste al Señor, y ahora en lugar de rogarle que trate con él, que venga un castigo sobre esta persona o que le suceda algo feo, tú clamas al Señor por él o por ella y le dices: Señor, ten misericordia, toca su vida, transfórmalo, transfórmala, perdónalo, Señor. Acuérdate de la oración que hizo Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando los fariseos tomaron la iniciativa y lo apedrearon porque no soportaron la palabra de su predicación, que él les estuviera hablando de Jesucristo. Su oración fue muy parecida a la de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una experiencia del amor de Dios en él. Es la manifestación de que realmente es guiado y es gobernado por el amor de Dios. Nosotros también debemos de tener ese tipo de oraciones por nuestra pareja, por la gente que nos rodea y que nos ha hecho daño. Señor, transfórmalos, cámbialos, ten misericordia de ellos, Señor, que te conozcan, que te amen. Vamos a concluir, familia. Sabemos que, como hemos aprendido, el perdón es algo que tenemos que practicar. Es algo que la palabra de Dios nos enseña muy constantemente. Pero es tiempo de llevarlo a la práctica, y principalmente en nuestro matrimonio. Quizá debes luchar con muchísimas cuestiones emocionales para lograrlo, ¿verdad? No sé cómo esté tu situación, no sé cómo esté tu relación en tu matrimonio, pero eso no es un pretexto para que no perdones. Acuérdate de nuestro Señor Jesús, todo lo que Él soportó y nos perdonó. Entonces, algo que debes de tener en mente, familia, es que los matrimonios excelentes no están formados por personas que nunca se hieren, sino por gente que no toma en cuenta el mal recibido. No tomes en cuenta, no atesores resentimientos, odio, rencor, deseos de venganza. Desecha todo eso. Llévalo a nuestro Señor Jesucristo en oración. En la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, hablando del amor, ¿verdad? Que el amor ni es ofensivo. Dice: no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Así que los matrimonios excelentes no están formados por personas que nunca se hieren, sino por gente que no toma en cuenta el mal recibido. Es decir, como dice la palabra de Dios, que no lleva un registro de todas las ofensas recibidas. Hazlas a un lado. Recuerda todas las virtudes de tu pareja. Recuerda todos los elogios, todos los momentos bien padres. Y si hay momentos difíciles, perdónalo. Amén. El desafío, familia, es hoy mismo. Recuerda, debe ser una actitud
se debe de actuar el perdón. Hoy mismo perdona cualquier cosa que no le hayas perdonado a tu cónyuge. Tú sabes que no le has perdonado. Hazlo hoy. De la misma manera en la que le pedimos perdón a Jesús para que perdone nuestras deudas, cada día debemos pedirle que nos ayude a perdonar a nuestros deudores. Cada día. La falta de perdón los ha mantenido a ti y a tu cónyuge encarcelados durante mucho tiempo, así como le sucedió a este siervo desagradecido. Fue encarcelado. Y desde tu corazón, familia, dile a tu cónyuge, míralo a los ojos y dile, elijo perdonar. Y dile que vas a perdonarle. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor. Realmente el perdón es la más grande muestra de amor, Señor. Y eso lo vemos en ti, Padre. Tú nos perdonaste, Señor. Y en eso vemos reflejado tu más grande amor, Señor. Nosotros queremos amar, Señor, como tú nos amas, Padre. Y queremos no solamente expresarlo con palabras, queremos demostrarlo a través de perdonar a nuestra pareja, Señor, si en algún momento nos ha fallado. Y las veces que nos llegue a fallar, Señor, queremos perdonarla. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Familia, recuerda que tenemos estudios el día miércoles a las 8:30 de la noche. Estamos viendo el segundo libro de los Reyes. El día jueves estamos estudiando las bendiciones del cristiano. El día viernes estamos aprendiendo acerca del desafío del amor a prueba de fuego. Y el día sábado, las cualidades del cristiano. Estos 4 estudios a las 8:30 de la noche, de miércoles a sábado. Y el mismo sábado a las 12 del mediodía, pero a las 12 del mediodía, familia Kids. No te lo pierdas, conecta a tus hijos. Y el domingo a las 11 de la mañana nos vemos en el templo. Dios te bendiga, familia.